Muy buen día. En este momento voy a iniciar con la explicación del presente simple, usando adverbios de frecuencia. Bueno, entonces tenemos que tener muy claro que el presente simple son acciones que se realizan en el momento. Además de eso, también son rutinas. ¿Qué se refiere a rutinas? Que son actividades que nosotros hacemos a diario, de, digamos, lunes a viernes, fines de semana, ¿sí? Y que como son repetidas, pues se vuelven acciones de manera constante, por eso se dice daily routines, ¿ok? Ese es el significado de daily routines, rutinas diarias. Bueno, en este presente simple solamente tenemos que tener muy en cuenta las normas o las reglas que se aplican en los verbos con personas ajenas a yo, a tú, a nosotros y a ellos. Entonces, vamos a revisar los sujetos, ¿cierto? Entonces empezamos con I, ¿cierto? Que significa yo, tú, tú, nosotros y ellos, ¿cierto? Ahí ya están mis 4 personas. Estas 4 personas no tienen ningún tipo de cambio en el verbo. ¿Listo? Pero resulta que yo tengo he, que puede ser también papá, o puede ser hermano, o puede ser Daniel, Camilo, Julio, Jaime, Pedro, Carlos, ¿sí? O puede ser she, ¿cierto? Que puede ser mamá, tía, Juana, Camila, Valeria, Sandra, Gloria, Rosalba, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta que estos sujetos pueden cambiar por nombres, ¿cierto? Entonces, estos se llaman pronombres, pero yo también puedo ver nombres, por ejemplo, lo que les decía, por ejemplo, Camilo, por ejemplo, Julián, ¿sí? Entonces, la idea es poder hacer esa comparación, ¿sí? Esa transición de sujeto a nombre de una persona sin que ustedes se equivoquen, ¿listo? Sin que no, o sea, sin que, digamos, si yo digo él y si lo cambio por mi papá, pues que yo entienda que mi papá es un hombre, él es un hombre, entonces por lo tanto aplico la regla, ¿vale? Ahora, de acuerdo a la estructura, estamos en el sujeto, ¿listo? Ahí ya está claro. Luego del sujeto, ¿qué sigue? Sigue el adverbio de frecuencia. Nosotros tenemos una lista variada de adverbios de frecuencia. Entonces, en este caso está usually. Por aquí podemos poner sometimes. ¿Qué es lo importante de estos adverbios de frecuencia? Que nosotros sepamos el significado, ¿sí? Entonces, usualmente es casi siempre, sometimes es algunas veces, eso quiere decir que es más o menos como un 50-50. 50-50 es pues, el 50% del tiempo, ¿cierto? Del 100%. ¿Por qué por eso se dice adverbios de frecuencia? Porque indica las veces que yo realizo una acción. ¿Listo? Ahora, ya tenemos claro. Entonces, el primer paso que es colocar el sujeto, ¿cierto? Porque es la persona que hace la acción. El segundo paso que es el adverbio de frecuencia. Entonces vamos a recordar que los adverbios de frecuencia son varios. Después de eso, entonces, ahora sí vamos con el verbo. ¿Listo? Ese es el tercer paso. Eso tiene que quedar supremamente claro. Y es bastante fácil. Entonces, como son situaciones, acciones que yo realizo comúnmente, ¿sí? Porque son mi rutina, entonces, en ese caso, puede ser read, puede ser acciones que hago en la casa, como por ejemplo barrer, como limpiar, ¿qué más podemos hacer? No, son demasiadas, ver televisión, ¿cierto? Entonces, el read a book, ese ya es una. Por ejemplo, en este caso, listen to music. Entonces, en este caso, siempre que utilice listen to music, por favor,
es importante que listen siempre va acompañado del to. Si quieren escuchar la radio, entonces listen to the radio, ¿ok? Pero es listen to, ¿ok? Never, por ejemplo, I never, I don't know. Bueno, ustedes, we never. Algo que no hagan. Bueno, digamos, es un ejemplo, ¿no? Pero uno tiene que colaborar, lógico. Es solamente un ejemplo. Washes the dishes. Also, the dishes. Yo creería, no sé. Vamos a cambiar la letra. No quiero que se confundan, ¿ok? Vamos a utilizar Comic Sans. Es mucho mejor. Entonces, ahora. Vamos a pasar aquí, ¿sí? ¿Por qué me salté de y no crean que es porque no, pues porque no está funcionando? Sí está funcionando, lo que pasa es que pues es para que el video no salga tan largo y ustedes pues no se aburren de ver, de esperar, ¿listo? Ahora, entonces, otro adverbio de frecuencia, always, aquí. Hardly ever. Hardly ever, ¿qué significa? Casi nunca, bueno, rara vez. Aquí volvamos a repetir. Bueno, entonces volvemos a lo mismo. He always. Entonces está el sujeto, está el adverbio de frecuencia y luego nos vamos al verbo. Entonces, por ejemplo, gets up. Gets up significa levantarse. ¿Listo? ¿Por qué le agregué ese? Porque el verbo normal, se los voy a colocar aquí, es get up. ¿Cierto? Es get up. Pero resulta que la regla me dice que cuando yo hago oraciones utilizando he, utilizando she, yo tengo que agregar ese, ¿sí? También hay otra regla, pero bueno, ya la vamos a ver a continuación. Pero entonces, bueno, que quede claro. Cuando yo estoy haciendo oraciones con he o con she, yo debo agregarle ese al verbo. ¿Listo? Ahora, por ejemplo, at 6 a.m., ¿cierto? Y el punto. Entonces, porfa, para que quede claro. ¿Listo? Ahora vamos a ver otra regla, ¿cierto? Porque no todos los verbos terminan en las mismas letras. Entonces, digamos que, por ejemplo, mi papá es profesor, ¿cierto? Y entonces la tarea de él es enseñar. Miren, el verbo normal es así. Teach. ¿Cierto? Este es el verbo base, el verbo normal, el que nosotros vamos a encontrar en el diccionario. Díganme qué diferencia hay entre este verbo y este. La ES, ¿cierto que sí? Bueno, entonces resulta que esa es otra de las reglas. Esta es la primera, ¿cierto? Normal. El verbo termina en T, entonces yo le agregué la S. Este verbo termina en CH, le agregué ES. Entonces, me voy a hacer por aquí, un momentico, necesito, voy a anotar algo acá, no se puede, voy a anotar algo acá, y ya lo corro. Entonces resulta que los verbos que terminan en SH, CH, X, Z, S y O, a estos verbos, los verbos que terminan en O, en S, en Z, en X, en CH y en SH, yo les voy a agregar ES. Ejemplo de ello está esto. ¿Listo, chicas? Porque
eso significa que estoy aplicando la regla, ¿vale? Y eso significa que eso está, o sea, que las acciones las está realizando una tercera persona, ya sea él o sea ella. ¿Listo? Bueno, entonces, continuamos. Ya en este momento, vuelvo y repito, ya tengo mi sujeto, ya tengo mi adverbio de frecuencia y tengo el verbo donde apliqué la regla. Sí, es obligatorio aplicar esa regla. Entonces, por ejemplo, teaches math. ¿Listo? Ok, entonces ahora continuamos con she. She occasionally goes, por ejemplo. Ahí les estoy haciendo ejemplo de un verbo que termine en o, ¿sí? Porque este verbo, el verbo base que ustedes encuentran en el diccionario es este. ¿Listo? Este es el verbo go, que significa ir. Entonces, goes. Entonces ya quedaría goes to the cinema. ¿Sí? Ahí ya está la oración. Ahora voy a hacer un ejemplo con fix. Fix significa reparar, ¿cierto? Entonces, como podemos ver, apliqué la regla y luego le coloco el complemento. Camilo generalmente repara su carro, ¿sí? Porque no nos lleva al taller. Ya cuando es grave, pues sí lo lleva al taller. Y Julián nunca, por ejemplo, digamos que es un niño desaplicado y que nunca lee libros. Entonces, nunca lee un libro. Entonces, Julián never reads a book. ¿Listo? Ahora, espero que ya, pues con esta explicación ya quede claro el uso de los adverbios de frecuencia, ¿cierto? Con los diferentes sujetos. Aquí estamos utilizando prácticamente todos los sujetos. El único que no mencioné fue el it, que es para cosas o para animalitos. Listo, entonces sujeto, adverbio de frecuencia, el verbo aplicando la regla de la S o la ES únicamente en he y en she, y luego el complemento. Ahora resulta que ustedes estaban interesadas en saber qué pasaba con en presente continuo. Entonces, en presente continuo, ese no lo vamos a ver, pues lo expliqué así como muy rápidamente porque pues eso se ve únicamente cuando veamos presente continuo. Como no estamos viendo ese tema, simplemente se los menciono como para finiquitar dudas. La estructura es así, es el sujeto más el verbo to be, que ya lo conocen, ¿cierto? Que recuerden que el verbo to be tiene 3 presentaciones únicamente, que es am, is y are. Luego sigue el adverbio de frecuencia, luego sigue el verbo principal con ing, que lo agregamos, ¿cierto? Y luego sigue el complemento. Es un poco larga la estructura, pero realmente es fácil de manejar. Entonces, por ejemplo, I am always walking the dog. Entonces, yo siempre estoy paseando el perro, ¿sí? Entonces, miren. Y miren la diferencia que hay cuando lo hago en presente simple. ¿Listo? Si ven la diferencia, acá no hay ningún verbo to be. El verbo to be, recuerden que son únicamente 3. Am, is y are, y depende del sujeto, así mismo lo coloco. Agrego el ing porque siempre que utilizo el verbo to be, el verbo principal debe tener ing. Y ya, eso es todo. Aquí pues obviamente como es presente simple, entonces no hay nada que diga yo estoy haciendo, yo estoy caminando, yo estoy hablando, yo estoy jugando. No,